Gracias a todas las personas que se encuentran sintonizados con nosotros en Noticias con Libertad. Pues tal y como lo habíamos anunciado, tenemos invitados importantes aquí en esta mesa de trabajo para tratar temas de alto impacto y de alta importancia que se vienen desarrollando en la ciudad de Santa Marta y que por supuesto genera gran suspicacia entre los habitantes y la comunidad educativa. Se trata de una investigación por parte de la Procuraduría del Contrato de Operación de los Colegios Aluna y Quinto Centenario, que recordemos que en la ciudad de Santa Marta son los llamados mega colegios. Sobre este particular, el concejal Winston Vargas ha hecho una serie de denuncias repetitivas que hoy llevan a la consecuencia o hoy llevan pues las conclusiones, y este resultado es que la Procuraduría realice las investigaciones pertinentes para poder solucionar estos inconvenientes. Pero preguntémosle a Winston Vargas, quien es concejal de la ciudad de Santa Marta, ¿cuál es la situación puntual que se registra en estos megacolegios? Bienvenido a Noticias con Libertad. Buenos días, Rosa, y a todo el equipo de Diario La Libertad. Gracias por el espacio y por la invitación. Y saludos a toda la ciudadanía samaria y creo que a Tanticente, que también se conecta a esta hora. Como toda la ciudad sabe, en aproximadamente el mes de enero-febrero del año 2024, pues la ciudad a través de los medios se enteró de la molestia de los padres de familia porque el distrito de Santa Marta tomaba la decisión de cambiar de operador que se llamaba en su momento Fe y Alegría y le entregó un contrato a una iglesia evangélica denominada Emanuel. Eso causó molestia en toda la comunidad de estos dos colegios, Aluna y Quinto Centenario, y nosotros recibimos por el Facebook la solicitud de unos padres de familia que nos pedían hablar con el concejal Winston Vargas. Efectivamente los escuchamos, escuchamos las denuncias y empezamos a visitar cada uno de estos colegios, a hablar con los padres, a hablar con la misma veeduría, a indagar bien la situación, y empezamos a tratar de hacer controles políticos a través del Consejo Distrital con los hallazgos que íbamos encontrando, y la mayoría del Consejo Distrital no lo permitía. Fueron casi 10 meses de lucha para poder hacer el control político, el cual efectivamente se dio el 15 de octubre del año pasado. A través de este control político se detectaron unas irregularidades, como cuáles. Por ejemplo, el distrito de Santa Marta, a través del contrato, le paga al operador para que le pague a los docentes seguridad social y prestaciones sociales. Y sin embargo, en un acto, creo que de presunta corrupción, la iglesia Emanuel solamente le estaba pagando al docente un valor por prestación de servicio. O sea que se estaba apoderando, se estaba quedando con la seguridad social y con las prestaciones sociales. Aparte de otra serie de inconsistencias, como por ejemplo, tomamos un docente sin conocerlo y lo consultamos en el ADRES, que es la plataforma que regula todo el tema de seguridad social, y nos dimos cuenta que desde el año 2023 no tenía pagos en seguridad social. O sea que su contrato por el año 2024 nunca le pagaron la seguridad social, situación que lo pudimos constatar. Y fíjate que lo que hizo el colegio fue tomar represalias con ese profesor que nunca lo conocimos. Hasta el sol de hoy no he hablado con él, y sin embargo lo despidieron porque supuestamente no estaba pasando información. Yo creo que todos estos hechos que la ciudad conoció y que denunciamos en el Consejo Distrital de Santa Marta, aparte de eso del detrimento en la educación, porque esa molestia en los profesores estaba ocasionando de que habían profesores que se retiraban del colegio, y eso ocasionaba detrimento en la educación de esos alumnos. Creo que gracias a ese trabajo la veeduría departamental también profundizó más en esta investigación, lo cual ocasionó que la Contraloría Nacional compulsara copia a la DIAN, a la UGPP, que es la unidad que vigila los parafiscales y aportes a seguridad social, y compulsó copia también a la Procuraduría General de la Nación para que investigue, porque detectó de que todos los pagos que se realizaron a través de este contrato del distrito al operador no tienen ningún tipo de soporte. Como también se detectó la mala educación, cosa que también denunciamos. Como también se detectó que inclusive hubo una presunta desviación de los recursos de los impuestos. Por eso compulsaron copia también a la DIAN. Y es el trabajo de nosotros seguir trabajando con los controles políticos en defensa de los intereses y la educación de los niños, en este caso de los dos megacolegios.
Vea, esta es una denuncia bastante fuerte que se trataría entonces de desviación de recursos y de apropiación de recursos de manera irregular, la mala prestación del servicio de la educación, lo cual que por supuesto llevaría a una mala calidad en la educación justamente en estos megacolegios de la ciudad de Santa Marta. Pero sobre este tema también se encuentra con nosotros en nuestra mesa de trabajo la vicepresidenta de la Veeduría Departamental, Diana Arias. Diana, buenos días, bienvenida a Noticias con Libertad y cuéntanos sobre este tema, es decir, la desviación de los recursos, la mala calidad de la educación y cuéntanos también cómo encontraron la infraestructura de estos megacolegios y qué encontró la veeduría y cómo toma esta accionar de la Procuraduría. Gracias, Rosa. Buenos días para todos, buenos días a los radioescuchas. Efectivamente, nosotros iniciamos a crear una veeduría porque esta veeduría se creó gracias a los megacolegios. Nació en megacolegios. Nació de la preocupación de madres y padres de familia. Entonces, ahí es donde nosotros profundizamos realmente qué fue lo que sucedió. La investigación se fue haciendo paso a paso y directamente con los implicados, que éramos nosotros como padres de familia y nuestros hijos los que estaban siendo afectados. El contrato era un contrato millonario, 7.900 millones de pesos. Era muchísima plata que se dividía entre los dos colegios, pero no entendíamos cómo era que se hacía esta división y cómo se hacía realmente, porque por cada alumno aparecía más o menos como 1.400.000 que se debía asignar a la educación de estos niños. Una cifra que pues podría llegar a ser irrisoria, pero si la comparamos con un colegio distrital tradicional, un colegio distrital recibe 260 millones de pesos al año. Entonces, pues obviamente no nos cuadraban las cifras. En muchas ocasiones nos acercamos a hablar y tratamos de comunicarnos con el rector y el rector nos evadía o nos daba pañitos de agua tibia. Empezamos a buscar al pastor y el pastor nunca estaba presente, nunca nos dio la cara. Al sol de hoy ha sido imposible encontrarnos directamente con él. A raíz de esto nos dirigimos a la Secretaría de Educación para pedir pues respuestas y la sugerencia de cobertura fue precisamente que armáramos una veeduría. Pero ellos pensaron que íbamos a armar una veeduría de papel. Y nosotros hicimos las cosas pues como debía ser, realmente legalmente con la personería y empezamos a pedir información. Cuando empezamos a solicitar la información, nos volvimos los papás canzones porque pasábamos un derecho a petición, pasábamos una carta, pasábamos una solicitud y nunca nos respondían. A raíz de esto empezamos a investigar cada vez más y empezamos a encontrar falencias. Lo primero que nos llega es la denuncia de los docentes de que no les estaban pagando sus salarios. Primero, que tenían una contratación que no era legal. Segundo, que no les estaban pagando al día, lo cual obviamente deteriora la educación porque un profesor desmotivado no va a dictar unas clases. Va a ser simplemente un relleno en el salón. Entonces, aunque ellos con convicción y vocación estuvieron asistiendo siempre y estuvieron tratando de llenar el requisito como tal, como se debía hacer y obviamente por vocación, pero por vocación no se vive. Entonces empezamos nosotros a profundizar al punto de llegar a denunciar esto a la Contraloría y presentar las pruebas que el mismo pastor Ángel Flores nos suministró a través de un derecho a petición que nosotros le pasamos y que él de pronto no le tomó la importancia en su momento. Ahí se evidenciaba cuánto se debía de seguridad social, se evidenciaba cuántos docentes teníamos, la calidad que estábamos perdiendo, se evidenciaban muchísimas cosas. Seguimos profundizando, trabajamos de la mano con la Contraloría, pedimos por parte de la Secretaría de Educación una auditoría general en el Colegio Aluna, que ya habían hecho esa auditoría en conjunto con una comisión del Consejo en el Colegio Quinto Centenario, la cual fue simplemente por encimita. La de Aluna fue más profunda porque se pidió que fueran todas las entidades, calidad, personería, cobertura. Fue una cantidad impresionante. O sea, ese día todo el mundo no la creía. A raíz de eso encontramos falencias. Cada vez se encontraba más y más y más. Ya nosotros decidimos continuar con la denuncia
y la Contraloría pues entró obviamente a investigar. Esta investigación lleva más de un año. La Contraloría normalmente investiga 6 meses, pero ellos nos pidieron a nosotros incluso una prórroga para poder continuar con la investigación. La investigación arrojó, como pueden ver en el informe de la Contraloría, que hay 291 millones que no están sustentados. Ese dinero no se puede todavía realmente saber, y eso es poco, porque realmente si miramos, hay mucho más de fondo. Pero hasta el momento solamente podríamos hablar de esos 291 millones que encontró la Contraloría y qué es lo que podemos palpar. Pero lo triste es que en este momento el contrato ya no es de 7.900 millones, sino de 12.000 y pico millones. Entonces, estamos premiando a las personas que están actuando y que están deteriorando el patrimonio de la ciudad, porque esto es dinero de los impuestos, y no solamente de los impuestos de los amarios, de los impuestos de todos los colombianos. ¿Por qué? Porque este deterioro y este detrimento viene directamente del dinero que mandan del Ministerio de Educación y del dinero que tienen los amarios. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Estamos dándole los contratos solamente por clientelismo, porque técnicamente esto es un clientelismo. Sabemos muy bien que aquí se habla de presunción, pero ya hay muchas cosas probadas, entre esas que el pastor que tiene el contrato es consuegro del actual presidente del consejo. Y eso no es una mentira, eso es real. Obviamente, ¿cómo llegó ese contrato a las manos? Por clientelismo. Eso no tiene otra razón de ser. A raíz de eso a mí me amenazaron. A mí me amenazaron, incluso denigraron de mí en redes sociales y en periódicos. Yo aparezco terriblemente, atentaron contra mi buen nombre, tocó atacar esto por fiscalía, porque a mí me llamaron para que me callara. Pero yo no me podía callar porque no era solamente mi hijo. Son 2.880 niños que hasta el año pasado se atendían. En este momento estamos hablando de 3.000 niños, un poquito más, porque ya se cambió se modificaron hasta las jornadas. Entonces, Megacolegio Aluna antes tenía una sola jornada, una jornada única. Ahora Megacolegio Aluna, que perdería su figura de megacolegio, tiene jornada en la mañana para un grupo de niños y tiene jornada en la tarde para otro grupo de niños. Pierde la calidad de megacolegio, lo cual va a hacer que de pronto se pierdan otras garantías que tenían los padres de esa zona. Son personas de bajos recursos que también dependían del almuerzo, de lo que recibían allá los alumnos. Eso se puede estar perdiendo precisamente por haber cambiado la modalidad. Vean, nos ha hecho un amplio panorama de lo que está ocurriendo en este megacolegio y sabe que es lo más preocupante, que sobre este particular desde la Secretaría de Educación no hemos visto como ese pronunciamiento como tal en donde diga estamos presentes, vamos a echar para adelante con todo este tema de las investigaciones, y sobre todo porque ya se ha dado una observación y ya se ha dado el resultado de algunas investigaciones en donde ratifican que la situación es grave, porque se habla de desviar los recursos, de que no se le pagan a los docentes de manera oportuna, incluso que la contratación es de manera irregular. Pero sobre este tema vamos a preguntarle a Gabriela Pérez, quien es una madre que también se encuentra indignada por lo que está ocurriendo allí en este megacolegio. Buenos días, ¿y cuál es su particular en relación a este delicado tema que se registra en la ciudad de Santa Marta sin pronunciamiento alguno por parte de la administración? Muy buenos días para todos. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Gabriela Pérez, pues yo soy representante del Colegio Aluna, que es la ciudad de Santa Marta. Tengo 3 niñas estudiando allí y por ende pues me he dado cuenta que desde el año pasado, pues que se hizo el cambio de operador, hemos visto muchas falencias en cuanto a lo que es la prestación del servicio. Primeramente, los primeros sacrificados fueron los docentes, porque fueron las personas que digamos que ellos contrataron irregularmente, no teniendo en cuenta el contrato
que tenía la alcaldía firmado con el Centro Bíblico Internacional. Por otro lado, no sé si recuerdan una de las quejas que se manejaron el año pasado, y es que manejaron pico y placa para dar clases a los estudiantes. Nos engañaron enviando a los estudiantes, los encerraban en los salones y nadie se percataba de ellos, incrementando aún ahí lo que es el desorden, indisciplina y muchos casos que de cierta manera todavía no han salido a luz pública. Por otro lado, ya digamos adelantando al año 2025, cuando vemos por sorpresa que el contrato ha sido casi que duplicado en sus cifras y que aún vemos las mismas condiciones. Los docentes reciben el mismo pago del año pasado. Aparte, estamos viendo que los pagos siguen retrasados y con un incremento laboral para ellos. 2. Las condiciones educativas para los estudiantes no se han visto reflejadas en sus calificaciones, tanto así que el año pasado nosotros quedamos en el puesto 140 y algo si no estoy mal. Caso que el señor Dit Barraza en su momento en la Secretaría de Educación nos aseguró que nos estaban cambiando el operador porque ellos necesitaban incrementar esas cifras o por lo menos garantizar que la educación cambiara. Este año, ¿qué ha hecho el operador? Está dictando un pre-IFES en el Colegio Aluna los días sábados y está ofreciendo un costo por cada estudiante entre 300, 400 y 500,000 pesos. Se supone que nosotros somos colegio público, donde tenemos prebendas ante otras instituciones. Mi pregunta es, si ellos reciben un dinero de 12,000 y pico de millones de este año, yo me imagino que para ellos incrementar la educación o la calidad educativa de nuestros estudiantes, eso debe estar incluido en tu plan anual. ¿Dónde están esos dineros o a dónde van a parar esos dineros que ellos están recibiendo por preparar a nuestros estudiantes? Bien, vemos entonces esta situación tan complicada. Aquí queda algo bastante expuesto y es que no se sabe en dónde están 291 millones de pesos porque no tienen soporte del colegio Aluna. Pues veamos esta situación tan delicada, pues cómo se le entregó a una organización cristiana la administración de este colegio que según la denuncia que hoy traen aquí, estas veedurías tiene que ver con algunas preventas porque resulta que el pastor que preside este colegio es familiar del presidente del Consejo Distrital de Santa Marta. Entonces vea que la noticia que traen aquí a Noticias con Libertad es justamente eso, la irregularidad que se está llevando en el colegio Aluna y la pérdida, no se sabe dónde están, 291 millones de pesos. Sobre este particular concejal Winston, cuéntenos si seguirán haciendo algunas actividades en relación a esto, cómo van a dar con esta solución, porque fíjese usted que el hecho de que se pierda la condición de megacolegio es bastante delicado porque se perderían múltiples beneficios, incluso el número de plan de alimentación escolar, el número de personas beneficiadas con todo esto, estas instituciones, los alumnos reducirían su número, mejor dicho. Concejal Winston, cuéntenos qué se seguirá adelantando. Bueno, mira, gracias a Dios por el contrato del año 2024, como lo mencionó la veedora, ya está en manos de la Procuraduría General de la Nación, de la DIAN y de la UGPP. Nuestro compromiso es seguir trabajando por la educación de estos niños y de todos los niños del distrito de Santa Marta. Por eso ayer iniciamos nuevamente el intento de hacer control político para el contrato 2025 que fue incrementado en 4,000 millones más, o sea 12,900 millones de pesos, premiando a la presunta corrupción. Hablemos de presunta corrupción. Y sin embargo, el presidente del consejo y sus demás concejales amigos negaron nuevamente el control político. O sea, el mismo modus operandi
que utilizaron en el año 2024, que fueron más de 10 controles políticos propuestos y 9 de ellos negados. El 10º fue la vencida, lo pudimos hacer y de ahí salió la denuncia. Y nuevamente empezamos ayer con el segundo del año, porque en el mes de abril también intentamos un sábado hacer un control político y también lo negaron. O sea, ya va el segundo control político sobre el contrato de los colegios alumno y quinto centenario, que ya se detectó que hay corrupción detrás de esos contratos y ya empezaron el Consejo Distrital, la mayoría del Consejo Distrital, a negarlo. Nuestro compromiso es nuevamente el día de hoy presentar otra vez ese control político y hasta que ellos se les dé por aprobarlo y llevar a la Secretaría de Educación para que nos explique peso a peso lo que se está utilizando con estos recursos y que realmente se estén invirtiendo en la educación de estos niños. Importante llamado que se hace entonces desde esta tribuna periodística. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Es decir, necesitamos que la administración distrital en cabeza de Carlos Pinedo Cuello y por supuesto de su secretario o secretaria de Educación entregue información de qué se hicieron 291 millones de pesos en el colegio Aluna y hacia dónde va la calidad de la educación de la misma. Esta denuncia la hace Winston Vargas, quien es el concejal de la ciudad de Santa Marta, Diana Arias, quien es la vicepresidenta de la veeduría departamental, y una madre que también se ve afectada por esta situación porque le duele la situación actual de este colegio y de su hijo y por supuesto de los demás niños que asisten a este colegio. Ella era Gabriela Pérez. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado acá en Noticias con Libertad.